Hola, hoy vamos a ver cuál es la relación entre cambio climático y energía. Y lo vamos a ver abordando tres grandes temáticas. La primera, la responsabilidad del modelo energético en el cambio climático. La segunda, la relación entre energía, clima y crecimiento. Y por último, vamos a intentar reflexionar sobre si la crisis energética en la que estamos viviendo de alguna manera podrá sortear los peores escenarios climáticos. Vamos con la primera. ¿Cuál es la responsabilidad del modelo energético en el cambio climático? Bueno, si vemos cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, descubrimos que el grueso de ellos, el 75% de ellos, tienen que ver con sectores energéticos, industria, transporte, construcción, y solo el 24% escaparían y tiene que ver con el modelo agrícola y con los cambios de uso del suelo. Bueno, pues vamos a ver posibilidades de descarbonizar algunos de estos sectores. Y empezamos por el de transportes. Bueno, el transporte podríamos decir que lo podríamos convertir en eléctrico. Sabemos que existen coches eléctricos y que existen motos eléctricas. El problema es que pasar del 0,07% del parque móvil mundial, que es ahora mismo el electrificado, pues al 100%, genera unas grandes cantidades de inversiones, tanto energéticas como materiales y como por supuesto económicas, que creo que están fuera de nuestro alcance. En primer lugar, pensemos que lo que tendríamos que hacer es cambiar 1.000 millones de vehículos que se mueven ahora mismo con motores de explosión a más de 1.000 millones de vehículos que se moverían con motores eléctricos, ¿no? Ya digo, esto es una ingentísima inversión. Pero no solamente habría que cambiar todos esos vehículos, sino que habría que cambiar también toda la infraestructura asociada a ellos. Habría que cambiar pues, todas las gasolineras en redes de enganches de electricidad, habría que cambiar toda la red eléctrica, habría que aumentar la potencia instalada, ya digo, elementos que creo que ahora mismo están fuera de las capacidades socioeconómicas y, por supuesto, materiales energéticas de la humanidad. Y esto en lo que se puede electrificar, porque hay otra parte que es imposible de electrificar. Y me refiero a todos los vehículos pesados, camiones, retroexcavadoras, etcétera, que simplemente no podrían tener autonomía de movimiento, las baterías pesarían demasiado y un camión que no tenga mucha autonomía de movimiento no nos sirve para lo que lo queremos utilizar. El segundo de los sectores sería el sector industrial. Lo veis ahí justo en el centro de la transparencia, viendo cuáles son los alimentos del sector industrial. Y hay una parte del sector industrial que efectivamente la podemos descarbonizar. Podemos utilizar entrada a partir de biomasa, pues entrada a partir de leña, de madera y de otros productos de origen agrario, y que bueno, podría sustituir a los combustibles fósiles. Sin embargo, esto llevaría a una presión muy fuerte sobre los ecosistemas y además no nos daría todas las utilidades que nos dan ahora mismo los agrocarburantes. Pensar en general los productos de la industria petrolera, ¿no? de todos los plásticos, etcétera, ¿no? Es decir, pensar en una sustitución total es imposible también desde el punto de vista industrial. Parémonos ahora a pensar en cuál es la relación entre energía, clima y crecimiento. Bueno, en la gráfica de abajo a la derecha vemos que hay una relación aproximadamente lineal entre aumento en el consumo energético y aumento en el crecimiento económico. No aumenta el Producto Interior Bruto, el PIB, si no aumenta el consumo energético a nivel mundial. La correlación es prácticamente lineal. Cuando esto lo llevemos al punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, veremos que la relación también es profundamente estrecha. Y es estrecha por esta gráfica que os he presentado anteriormente, en el cual el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen como origen pues, sectores que tienen que ver con la energía. De manera que cuando vemos las emisiones, y es la gráfica que veis arriba a la derecha, mundiales de gases de efecto invernadero, más en concreto de CO2, y el aumento del Producto Interior Bruto, vemos que son dos gráficas íntimamente relacionadas y que parece que tienen un comportamiento muy cercano una a la otra. Pero claro, estamos entrando en una situación energética en la cual el petróleo está dejando de ser abundante, y no solamente el petróleo, sino también el resto de combustibles fósiles, y además está dejando de ser barato y a unos precios estables como había sido anteriormente, y está pasando a tener precios fuertemente fluctuantes, que es lo que veis ahí en la raya negra, y además pues pasando picos de altos precios. Y esto tiene implicaciones económicas de primer orden. Parémonos a intentar analizarlas. En primer lugar, una vez alcanzado el máximo de explotación humana, el máximo de horas que puede trabajar una persona, el máximo de reducción salarial, etc., la productividad, los beneficios, solo pueden aumentar con un uso más intensivo de máquinas que a su vez requieren energía, porque a fin de cuentas las máquinas son materia y energía condensadas. El precio de la energía es un precio absolutamente determinante en elementos como la inflación. En general, es determinante en el precio de todo lo demás. Lo veis en la gráfica que hay representada. De manera que si sube el precio de la energía, sube el precio de todo lo demás.
Bueno, y esto tiene también implicaciones desde el punto de vista económico. En primer lugar, porque esto hace que el precio de muchas máquinas, materias primas, manufacturas, transporte, aumente y se haga imposible o insostenible para muchas empresas. Además, no solamente en el plano productivo, sino en el plano del consumo también hay problemas, porque simplemente la gente tiene menos dinero para gastar en otras cosas que no sea el consumo energético, si si han subido los precios, y hace que tengamos una situación de reversión económica, de crisis económica. En general, nuestras sociedades, para controlar la inflación, lo que hacen es recurrir a aumentar el precio del dinero por parte de los bancos centrales. Y esto, a su vez, también genera pues, un problema para que el crecimiento continúe, para que los beneficios sigan reproduciéndose. Hay más factores que tienen que ver con que con precios altos de la energía tengamos problemas económicos. En general, a nivel histórico, la energía ha estado barata, el precio del petróleo ha sido muy barato, del orden de 20, 30 dólares el barril y estable durante toda la etapa. Y esto ha permitido que generase pues grandes beneficios porque el valor de su extracción estaba muy por debajo de su valor económico, ¿no? Bueno, esto está dejando de ser así. En la medida que las extracciones son cada vez más caras, pues estos márgenes de beneficios van desapareciendo. Más factores. Un alto precio de la energía, que es un gasto imposible de soslayar, simplemente implica que quede menos dinero para otras cosas. Y de forma consecuente, si queda menos dinero para otras cosas, una de las cosas que baja es el consumo energético. Si baja el consumo energético, las empresas energéticas tienen más problemas, hacen menos inversiones, con lo cual la disponibilidad energética en el futuro será menor, lo cual agravará más la crisis económica en la que nos encontramos inmersos e inmersas. Llegando al final, en general, la mayoría de los países a nivel internacional son importadores netos de energía. Si esta energía es más cara, hace que las balanzas comerciales sean más deficitarias y desde esa perspectiva lo que tenemos también son más problemas desde la perspectiva económica. En general, sin una energía barata no existe un transporte global, lo cual a su vez reduce las posibilidades de tener una economía especializada o una economía de escala. Desde el punto de vista de cómo funciona la economía financiera, el tener una energía barata también es clave, porque a fin de cuentas esto es lo que permite hacer pues que simplemente pueda haber credibilidad de todo el sistema, porque esa credibilidad se apoya en que exista el crecimiento de la economía productiva, que si no tiene tantas dosis de energía disponible y barata por detrás, pues simplemente se hace imposible, ¿no? Con lo cual tenemos una estrecha relación desde distintos elementos entre lo que es el crecimiento económico y el crecimiento en el consumo de energía. De manera que si la energía es el factor determinante en el cambio climático y a su vez tenemos un problema y eso a su vez tiene pues consecuencias económicas, nos podríamos hacer la pregunta de que si en la situación de crisis energética en la que nos encontramos, esto no evitará los peores escenarios climáticos que tenemos por delante. Y hay factores contrapuestos que juegan un papel dentro de esto. Por una parte, el pico del petróleo está ayudando a que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero. Por una parte hace que haya escenarios de crisis económica cada vez más profunda, como acabo de señalar, lo cual retrae la emisión de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, los límites de recursos disminuirán la capacidad de obtener combustibles fósiles de forma sucesiva. No solamente estamos hablando de crisis energética, sino también de crisis material. El cambio climático, a su vez, dificultará la capacidad de extraer petróleo, pues, por ejemplo, con más huracanes o destrozo de infraestructuras en distintos lugares, pues, por ejemplo, por el deshielo del suelo helado, del permafrost. Y el deshielo del Ártico, que abre nuevos campos petroleros, parece que tampoco va a ser tan fácil de que estos campos sean utilizables, entre otras cosas, porque tendrán que enfrentarse pues, a problemas climáticos de primer orden o a situaciones como los icebergs que harán que esto sea complicado, ¿no? De hecho, es una de las cosas que está haciendo que Shell se retire en parte del Ártico. Además de todo esto, la inevitable transición hacia una agricultura menos petrodependiente también hará que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan. Pero también hay una serie de factores que van en el sentido diametralmente contrario y que harán que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los estudios que correlacionan el pico de combustibles fósiles con el de emisiones sitúan las concentraciones de gases de efecto invernadero pues alrededor del 2100, pues alrededor de unas 400 partes por millón, muy por encima de los márgenes de seguridad que deberíamos contemplar. Además, los petróleos no convencionales, el grueso de los que se están utilizando ahora, que vienen mediante fractura hidráulica o arenas bituminosas, tienen unas emisiones mucho más importantes que lo que son los no convencionales. Emiten más gases de efecto invernadero por unidad energética producida. A esto le sumamos más cosas, y es que la disminución en la disponibilidad de petróleo aumentará el consumo de carbón y de biomasa, y ambos generan más emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación es una pantallante
del efecto invernadero, y desde esa perspectiva sociedades con menos contaminación como consecuencia de la crisis económica también serán sociedades en las cuales las emisiones aumenten. Y en último lugar, las reservas de combustibles fósiles que existen son mucho mayores de las que podrían de alguna manera hacer que no se disparasen los escenarios peores de cambio climático. Con lo cual tenemos estos dos elementos que están jugando de forma contrapuesta, ¿no? Elementos que tienen que ver con límites de recursos y crisis económica frente a elementos que tienen que ver con unos recursos no convencionales fuertemente emisores y todavía en grandes cantidades. ¿Cuál será el resultado de mezclar estas dos cosas? Bueno, pues parece que en base a la crisis energética alimentada por la escasez, la crisis económica alimentada por la escasez energética, lo que vamos a tener es unas emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 del orden del 40% de las existentes en 2010. Pero el escenario insuficiente que plantea el IPCC, el Panel de Científicos de Naciones Unidas, es que en 2030 la reducción de emisiones debería ser del 84%. Es decir, que parece que la crisis climática no va a ser solventada por la crisis energética y tendremos que lidiar con todo a la vez.